mensaje que hemos oído. En otras palabras, esto es algo que nosotros hemos visto, hemos conocido. Yo lo logré experimentar durante 3 años, lo vi, mis ojos vieron al creador de la vida, y está narrando esto y dice: esto es lo que os anunciamos, versículo 5, Dios es luz. La manera en la cual Juan va a referirse al Señor Jesucristo es decir sencillamente: el Señor es luz. El Señor es luz. Lo que yo experimenté durante 3 años y estuve allí caminando con Él, escuchando sus enseñanzas, viendo cómo venían muchísimas gentes, vi cómo Él resucitó a uno llamado Lázaro. Yo observé cómo de algunos pececitos y algunos panes Él dio alimentación a muchísimas personas. Me tocó escuchar el sermón del monte, y de todas sus enseñanzas y todo lo que Él pudo participar, observar y lograr palpar, como expresa en otra porción de la escritura, aquí solamente va a decir: Dios es luz. Ahora, en este aspecto es importante para nosotros considerar y entender que el hecho de poder decir que Dios es luz está refiriéndose a algo intrínseco en la persona de Dios, en este caso de Cristo. Algo que es Él, algo que no va a variar, algo que es su persona, que es su esencia, y esto es luz. En este caso está hablando de la santidad. Cuando leemos nosotros que Dios es luz, se está refiriendo a la santidad de Dios. Ahora, mire, por favor, continuamos la lectura. Y luego añade diciendo: y no hay ningunas tinieblas en él. Ahora, cuando hace referencia de la luz, está hablando de la santidad, y cuando está haciendo referencia de las tinieblas, está haciendo referencia a el pecado. Está diciendo que en la persona de Dios hay luz y no hay ningunas, ni siquiera una leve pizca de neblina, de obscuridad, es decir, de pecado. Ahora, dice el versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él, ¿con quién? Con Dios. Todos nosotros como cristianos decimos tener una comunión con Dios. Decimos que nosotros amamos a Dios, honramos a Dios, glorificamos a Dios, caminamos con Él, venimos a la iglesia, nos esforzamos en poder guardar sus mandamientos. ¿Por qué? Porque queremos tener comunión con Él. Por eso leemos la escritura, por eso es que oramos, porque cuando yo leo la escritura estoy recibiendo la palabra de Dios, y eso es comunicación que Dios quiere hacer a través de mí, cambios, que Dios quiere exhortarme, que Dios quiere animarme, que Dios quiere consolarme, que Dios está buscando en cuanto a mi persona algún cambio. Y si yo antes fumaba, el Señor me va a hablar para que yo pueda tener comunión con Él. Ahora, dice la escritura que si decimos que tenemos comunión con Él, lo cual yo creo que todos los que estamos aquí pudiéramos decir: yo tengo comunión con Él. Entonces añade diciendo: y andamos en tinieblas, mentimos. Note la manera en la cual el escritor, de manera tajante, de manera directa, está diciendo, en otras palabras: Dios es santo y no hay en Dios ningunas tinieblas. Ahora, si tú quieres tener comunión con Dios, debes entender que para que tú puedas tener esa comunión con tu Creador, es importante que tú no andes en tinieblas. Porque dice la escritura que si andamos en tinieblas, mentimos. Es decir, si yo digo: bueno, es que a mí me gusta tener comunión con Dios, pero pues de vez en cuando me echo un cigarrito, pues ¿qué tiene de malo? Pues yo he visto en otras iglesias hasta han inventado el vino santo y un montón de cosas, cerveza sin alcohol y cigarrillos eléctricos, pues para que no dañe tu cuerpo, y un montón de cosas, y pues ¿qué tiene de malo? Bueno, dice la escritura que si andamos en tinieblas y dices o decimos andar en luz, mentimos. De manera directa está hablando aquí el escritor, diciendo que no podemos nosotros engañarnos, ni pensar que si yo ando en pecado voy a tener relación con el Señor Jesucristo. La razón es porque Él es luz. Continúa diciendo la escritura: y no practicamos la verdad.
versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Mire esto, está diciendo entonces, yo quiero tener comunión con Dios, entonces debo andar en santidad, debo andar en luz, para poder tener comunión también con los hermanos y tener momentos como el próximo sábado, que tendrán una comunión en santidad, una comunión en regocijo en el Señor, un tiempo de gozo en la iglesia, y añade diciendo que la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Eso quiere decir que aunque nosotros tengamos pecado, debemos entender que Cristo, a través de su sangre, nos limpia de todo ese tipo de pecado. Vamos a hablar con Dios, a pedir su bendición. Señor, en esta hora venimos delante de ti para darte gracias por lo bueno, Señor, que solo tú eres con nosotros. Te ruego, Señor, que me quites de en medio para no ser un estorbo a lo que solo tú, a través de tu palabra, puedes hacer y enseñar a esta tu iglesia. Te pido, Señor, que me unjas con tu Espíritu Santo, que mis labios, Señor, solamente hablen lo que tú quieres hablar a esta tu iglesia, la cual tú redimiste con tu propia sangre. Te ruego, Señor, bendigas también allá el culto en la iglesia, nuestra iglesia ya, la Iglesia Bautista de Gracia. Bendice, Señor, a los hermanos también te lo ruego. Guarda, Señor, a todas las iglesias y a aquellos que predican tu palabra, tu verdad, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar. Muchísimas gracias. Gracias por su paciencia. La Escritura entonces está hablando acerca de que Dios es luz, y eso está hablando acerca de la santidad de Dios. Déjenme en primer lugar hablarles acerca de uno de los atributos que Dios tiene, que Dios posee, que este atributo, aunque Dios sí lo comunica, lo comparte con nosotros, la santidad de Dios es una santidad diferente a la santidad que nosotros como creyentes pudiéramos tener. En primer lugar, la Escritura dice allí en el libro de Levítico, y voy a ir a unos pasajes muy conocidos, Levítico capítulo número 20, versículo número 26, la Escritura dice lo siguiente: habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo. Aquí vamos a encontrar, amados hermanos, una de las cosas o características que posee Dios, que Dios desde el Antiguo Testamento nos va a afirmar a lo largo y ancho de la Escritura, diciendo que Dios es santo. Eso lo podemos entender porque Dios es sin pecado, Dios es un Dios santo, un Dios que exige santidad, y la Escritura dice aquí, llamando a su pueblo, en este caso al pueblo de Israel, diciéndole sencillamente: pero a vosotros, versículo número 26, habéis pues de serme santos. Y luego añade: porque yo Jehová soy santo. Algo que Dios tiene, que Dios posee, es una santidad. Se le conoce teológicamente como algo intrínseco, es decir, algo que no puede ser mayor o menor, que no sube ni baja, sino que es algo que posee Él desde la eternidad pasada. Dios posee atributos que le corresponden en su persona. Un atributo quiere decir una característica que tiene Dios. Hay atributos que se le conocen como atributos comunicables y atributos incomunicables. Si hablamos, por ejemplo, de los atributos que Dios no comunica, por ejemplo, son el atributo de la omnipresencia. Ninguno de nosotros, aunque nuestro pensamiento pudiera estar en otro lugar, no podemos estar en sí en otros lugares. Nuestro cuerpo está aquí, despierto o dormido, o como esté, pero estamos aquí. Nuestras mentes a veces se van, a veces pensamos, a veces estamos pensando, no sé, en otras cosas, pero no somos omniscientes, no somos omnipresentes. Es decir, podemos solamente usted y yo estar en un solo lugar. Sin embargo, Dios, que posee este atributo, Él está en todo lugar. Por eso es que cuando nos reunimos aquí, dos o más en su nombre, dijo el Señor Jesucristo: yo estoy con vosotros. Ahora, un momento, allá hay otras iglesias en toda la ciudad de Puebla y en otras
partes del mundo. Debemos nosotros entender que el Señor está en cada una de esas iglesias. ¿Por qué? Porque ese es un atributo que solo Dios puede tener, un atributo que Dios no comunica. Por eso se conoce como atributo incomunicable, porque Dios no lo transmite a su creación. Sin embargo, hay otros atributos que Dios sí comparte con su creación. Por ejemplo, el atributo del amor. Esa es una característica que Dios tiene. De hecho, aquí en el pasaje más adelante, en la epístola de Juan, dice la escritura que Dios es amor. Y ahora, Dios ha compartido ese atributo con nosotros. Por eso es que podemos ver al hermano Obed abrazando a su esposa. ¿Por qué? Porque la ama. Vemos a los hermanos que nos amamos. Es un atributo que le corresponde a Dios, que tiene Dios, pero que comparte con su creación. Y nosotros somos seres amorosos. Ahora, si hablamos de la santidad, es importante para nosotros entender que la santidad es un atributo que posee Dios y que de igual manera Dios quiere compartir con nosotros. Es decir, Dios es santo, su esencia es santa, su personalidad es santa. Él no puede tener relación con nada del pecado, con nada de maldad, con nada que tenga que ver con cosas depravadas o perversas o inmorales o con ningún tipo de pecado, porque su esencia misma es una esencia santa. Ahora, esto es difícil de entender para cada uno de nosotros. Les voy a explicar por qué. Porque por un lado, nosotros tenemos una naturaleza caída. Cada uno de nosotros somos pecadores, seres pecadores. Nuestra naturaleza es el pecado. El mismo apóstol Pablo dijo: miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Cuando el apóstol Pablo estaba hablando acerca del pecado que hay en él. Y dice ahí en Romanos 7 que el pecado que hay en sus miembros, en su cuerpo. La naturaleza de nosotros es una naturaleza caída. Somos seres pecadores, todos los que estamos aquí. Y poder entender la naturaleza de un ser santo sin pecado es algo inconcebible en la mente del ser humano. Nosotros, por eso es que cada uno de nosotros no podemos imaginarnos todo lo que implica el cielo en su hermosura, en todo lo que es la creación del cielo, porque nosotros no nos podemos imaginar un lugar donde no haya mentira, donde no haya robo, donde no haya malos pensamientos, donde no haya, algún malentendido. Es para nosotros prácticamente imposible poder imaginarnos un lugar así. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es una naturaleza caída. En pecado nos concibió nuestra madre, dice en el Salmo. Somos seres pecadores, es nuestra naturaleza. No es lo que nosotros adquirimos, sino es lo que nosotros somos. Es nuestra naturaleza. Nosotros somos pecadores primero por herencia, el pecado heredado. Somos pecadores también cada uno de nosotros por nuestra propia naturaleza. La naturaleza del hombre es una naturaleza depravada. Se le conoce como la depravación total del hombre. Veneno de áspides hay en nuestra lengua. Nuestros pies corren a lo malo. Esa es la naturaleza del ser humano. Y el hecho de nosotros poder entender que Dios es santo es prácticamente inconcebible, porque no podemos saber qué es la santidad por completo. Ahora, note algo diferente. Por otro lado, Dios sí es santo. La naturaleza de Dios es una naturaleza santa. Su esencia es santa. Él no puede concebir el pecado. Él no puede pensar en maldad. Él no puede hacer lo malo. Su naturaleza es completamente diferente a la nuestra. Es una naturaleza santa. Y aquí dice la escritura: vosotros seréis santos porque yo, Jehová, soy santo. Su esencia, su personalidad, lo que es Dios, es un Dios santo en todo lo que eso implica. Por eso es importante para nosotros entender todo lo que Cristo hizo. ¿Por qué? Porque aquel Dios tomó forma de hombre, y dice la escritura que Él vino, y al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él.
Eso implica muchísimas cosas. Dice la Biblia en el libro de Isaías que Jehová cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. En él, Cristo, siendo un ser santo, siendo un ser sublime, siendo un ser sin pecado, donde no hay ningunas tinieblas en él. Dice la Escritura que Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Esa es la obra de la redención. Cristo no murió por pecar. Cristo murió por los pecadores, por ustedes y por mí. Dios cargó en Cristo. Se le conoce esto teológicamente de maneras tremendas, porque esa es una palabra que es cafar, es quitada, es la culpa. Lo que Cristo hizo fue borrar todos nuestros pecados para darnos una santidad como la santidad que Él tiene. Eso es algo importante para nosotros saber, porque todo el sacrificio de Cristo implica que Cristo quiere hacernos como Él es, como santos. Y la Biblia va a hablar una y otra vez de que Dios quiere que cada uno de nosotros seamos santos, porque Dios es santo. Desafortunadamente vivimos en un mundo sumamente pecaminoso. No tan solamente a través de las corrientes del mundo, a través de la música, de las modas, de las corrientes que hay alrededor de nosotros, los sistemas educativos que cada vez son más perversos, los movimientos que cada vez llevan más inmoralidad. Acaba de haber ¿cómo se llama? Un desfile de los homosexuales aquí en nuestra ciudad, aquí en el centro de nuestra ciudad, y la gente proclama y dice: no, tenemos libertad y somos una ciudad cada vez más liberal, tenemos más conocimiento, pero delante de los ojos de Dios es una pecaminosidad cada vez más terrible. Las modas, no podemos nosotros negar, cada vez son más inmorales, más sensuales. Las mujeres quieren vestir como hombres, los hombres quieren vestir como mujeres, y se ha perdido mucho. ¿Por qué? Porque el mundo en el cual vivimos está atacando algo lo cual Dios dice: ustedes como pueblo mío son un pueblo santo, celoso de buenas obras, y deben resplandecer como luz en medio de este mundo. Pero el diablo va a buscar que nuestra vida como cristianos, como creyentes, esté manchada de pecado. Es por eso que a veces en nuestros hogares no tan solamente es la corriente del mundo, sino nuestra propia naturaleza. A veces venimos y peleamos con la esposa y luchamos, y nuestro orgullo, nuestro carácter, nuestra manera de ser es tan fuera de sí, tan fuera de Dios. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido que Dios busca algo de nosotros, se llama santidad. Porque hay jóvenes que son tan irrespetuosos con sus padres y les gritan y vociferan y les dicen: ay mamá, pues tú déjame en paz, ya no me hables así y déjame ser así, a mí dame mi espacio, este es mi cuarto, esta es mi vida, no revises mi mochila. No mamá, a mí ¿por qué me haces esto? ¿Por qué me haces lo otro? Porque hay jóvenes que no han entendido que la santidad debe ser algo parte de nuestra vida, porque tenemos un Dios santo y Él busca que nosotros como cristianos de igual manera seamos santos. Dice la Escritura: Dios es luz. Si hablamos de la persona del Señor Jesucristo, vean por favor lo que dice en Hebreos capítulo 4 versículo número 15, hablando acerca de la santidad de Cristo. Dice la Escritura en el versículo 15, lo leo, pueden verlo más adelante: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Y luego añade: pero sin pecado. Aquí hablamos de la persona de Cristo, y está diciendo aquí la Biblia que tenemos un sumo sacerdote, hablando de Cristo, que se puede compadecer de nosotros. La razón que Él puede hacer eso es porque fue tentado en todo según su semejanza. Eso quiere decir que así como nosotros somos tentados y tenemos tentaciones, tal vez para robarnos un himnario de la iglesia, para tal vez robarnos horas en el trabajo, tal vez para observar a una mujer mal vestida, para poder añadir o señalar algún tipo de pecado en nuestro corazón. Así como somos tentados, el Señor Jesucristo de igual manera fue tentado en todo, conforme a nuestra semejanza. Pero luego añade de Cristo que Él fue sin pecado.
Está diciendo el Señor, en otras palabras, nos está diciendo que Él nos exige santidad porque Él mismo estuvo aquí en la tierra y fue tentado en todo, en cuanto a inmoralidad, en cuanto a malos deseos, en cuanto a robar, en cuanto a mentir, en cuanto a todos los tipos de pecado que pudiera existir. Pero Él vivió sin pecado. Su esencia es sin pecado. Teológicamente a esto se le conoce como la impecabilidad de Cristo. No sé si usted haya escuchado ese término, la impecabilidad de Cristo. Cristo no era capaz de pecar porque su esencia es santa. Es la impecabilidad de Cristo. Porque Cristo fue tentado allá en Lucas 4, Mateo capítulo número 4. Porque Él fue tentado. Era para demostrar su humanidad, pero era imposible que Él pecara. Algunos teólogos dicen acerca de esto que si el Señor tan solamente en su pura mente hubiera pecado y hubiera deseado que esa piedra se convirtiera en pan, lo hubiera hecho, porque Él tiene poder de hacer cualquier cosa. Pero en su naturaleza es una naturaleza tan santa que no podemos entender. Se le conoce la impecabilidad de Cristo. Cristo es incapaz de pecar. La Biblia dice ahí también en Apocalipsis capítulo número 6 versículo número 10, hablando de Cristo, hablando de Dios, dice la Escritura también lo siguiente. Apocalipsis capítulo 6 versículo 10 dice así: y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero? Porque esa es su esencia. Su esencia es una santidad intrínseca, una santidad que no cambia. Ahora miren esto. Cuando Dios nos llama a nosotros a ser santos, Dios va a poner que la santidad del creyente sea diferente a la santidad de Dios. Déjeme explicarle esto. Porque Dios ya no puede ser más santo de lo que Él es. Él no puede disminuir su santidad de lo que ya es santo. Sin embargo, cada uno de nosotros podemos o aumentar o bien disminuir nuestra santidad. Porque un día amanecemos y fervientes en espíritu, y en el otro como los pentes, pues ya no estamos en victoria. Y ya le dije otra vez a mi esposa: ay, ya hice esto otra vez. Ay, ya dije la mentira y ya me robé esto. No, hombre, y no puedo. Porque nuestra santidad es una santidad que Dios requiere, pero que va a ir a través de un proceso. Un proceso. En esto se le considera teológicamente como 3 tiempos de santidad. La santidad inicial es en el momento en el cual una persona es salva. En el momento en el cual usted y yo venimos a Cristo y nos postramos delante de Él y creímos en Cristo como nuestro Salvador, en ese mismo momento nosotros recibimos una santidad que nos cubre, una santidad que Dios nos colocó a nosotros. Y Dios ya no nos ve como seres pecadores, Dios nos ve a todos los salvos como si nunca hubiéramos cometido pecado. Esa es la grandeza de la santidad de Dios. Por eso es que ahora nosotros, cuando somos salvos por siempre. No es que yo deba cuidar mi salvación con temor y temblor, porque a lo mejor voy a ser salvo o a lo mejor no voy a ser salvo. No, es que Dios ya me cobijó con su santidad, y teológicamente se le conoce como la santificación inicial. Dios ya me ve como una persona santa, Él me cubre con su sangre, Él me limpia de todo pecado y yo soy salvo. Por eso dice la Biblia ahí en Efesios que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora, nosotros ahorita mismo no estamos sentados, aunque están cómodos los asientos, no estamos sentados en lugares celestiales, pero posicionalmente, para los ojos de Dios, en el momento en el cual usted fue salvo, usted ya pertenece allá a la gloria. Pablo dijo: mi ciudadanía está allá en los cielos, yo pertenezco allá a la gloria, allá el Señor me ha preparado un lugar, porque todos los creyentes posicionalmente ya pertenecemos a la gloria. Dicen muchos himnos que cantamos: soy peregrino aquí ya no es mi lugar, no es mi morada, tengo un lugar allá en el cielo. Por eso podemos expresar: cuando yo muera voy al cielo. ¿Sabes por qué? Porque cuando creímos en Cristo, Dios me cobijó de santidad. Soy una persona santa. Ahora, por eso es que Pablo escribía a las iglesias y decía: a los fieles y santos que están en Filipo, a los fieles y santos que están en Éfeso, a los santos que están en Corinto. A pesar de todos los problemas y conflictos que había en las iglesias,
A pesar de eso, Dios le seguía llamando santo. ¿Por qué? Porque no tiene que ver de cómo tú te portes. En la santificación inicial, Dios me da un lugar en el cielo y nadie me lo va a quitar. En Juan el Señor Jesucristo dijo: estas son mis ovejas y nadie las arrebatará de mi mano. Ese es lo hermoso de la salvación, porque nadie las arrebatará ni de mi mano ni de la mano de mi Padre, dijo el Señor. Porque la santidad es algo que viene a mí en el momento en el cual yo soy salvo. Ahora, hay otro tiempo de la santidad o la santificación. Se le conoce como la santificación. Yo soy salvo posicionalmente, ya tengo un lugar en la gloria, pero sigo caminando aquí en la tierra. Yo, por ejemplo, tengo 22 años desde que fui salvo hasta este momento. 22 años en los cuales, si usted me hubiera visto, si usted me hubiera visto antes, yo era una persona, no crecí en un hogar cristiano. Tampoco anduve de inmoral ni nada de eso, pero traía unas moditas. Yo tenía mi cabello así, de por sí lo tengo necio. Dije, pues de todos modos lo tengo necio. Y me hice un corte aquí en la de medio y ahí la tenía así. Y me gustaba el rock y ahí andaba así. Un montón de cosas. Cierto tipo de música, cierto tipo de amistades, cierto tipo de programas en la tele. Nunca alguien me había dicho: no veas eso, te va a hacer daño, no hagas esto, no hagas lo otro. Pero cuando vine al Señor Jesucristo, el Señor me da una santidad inicial hace 22 años y luego me va dando una santidad que durante 22 años, en este caso para mí 22 años que he sido salvo, debo ir cambiando mi manera de ser. No es normal entonces para un cristiano que fue salvo hace 5 años que siga siendo igual. No es normal que una hermana que fue salvo hace 7 años siga vistiendo inapropiadamente y nada más venga los días domingos aquí a la iglesia y se vista de cristiana, y durante los otros días pues vista como antes vestía, porque mi ropa era cara, porque era de modista, porque era de esto y de lo otro, y pueda vivir. No, es que yo debo entender que Dios me salvó y Dios me quitó del pecado para darme una nueva vida en Cristo, y de esa manera ahora yo debo emprender a caminar mi vida cristiana. Por eso el que hurtaba, dice Dios, no hurte más, no hurte más. Por eso ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Es que antes era bien maldiciente, era bien mal hablado, usaba doble sentido, y ahora que soy cristiano yo debo ir cambiando, porque el Espíritu que mora en mí me va a hacer saber qué es lo que le gusta a Dios y qué es lo que no le gusta. Y para eso Dios nos ha dejado su palabra. Se llama santificación progresiva. No es de la noche a la mañana que el hermano ya fue salvo. Ya voy a ir de traje, ya voy a dejar de decir malas palabras, ya voy a dejar de tomar. A mí me toca ir a muchas casas de hermanos en muchos lugares. Y a veces voy a tal casa y llego ahí, nos invitan a comer y estamos allí, y luego vemos y: oiga hermano, ¿y eso qué es? Yo soy bien metiche luego también, pero oiga hermano, ¿y eso qué es? Y los hermanos: pues es que antes, hace mucho tiempo, pastor, usaba esta y es una vinoteca. Yo ni siquiera sabía que existía una vinoteca. Y no es una vinoteca, y pues es que ahí donde trabajo, pastor, cada año me regalan 3, 4 botellas de vino, y pues ahí las tengo nada más. Y mire hermano, es porque un hermano no ha aprendido a caminar en santidad. Por eso es que mire, hay veces se sube uno y va ahí de copiloto con el hermano cristiano y todo, y te sientas ahí en su carro y pone todavía las de Paquita, la del barrio, las de Chente y todas las nuevas. Y vas ahí: hermano, ¿qué pasó? Ay, sí, perdón. Y ni sabe, se pone nervioso porque en su caminar no ha aprendido a dejar las cosas que le pertenecen a las tinieblas. Querido joven, tú debes aprender que ahora Dios te ha cambiado, y tú debes aprender que Dios te ha dado ya una posición en santidad, y ahora Dios busca que camines en santidad, en luz. Eso es lo que Dios busca, para que seas un mejor hijo, para que ya no andes de rebelde, ya no andes de contumaz, ya no andes diciéndole a tu papá y a tu mamá, causándole problemas, diciéndole: ay mamá, otra vez yo porqueo las tortillas, otra vez manda a mi hermano, manda esto, lo otro y aquello. Y hay muchos jóvenes con muchísima rebeldía. Joven, debes entender algo: Cristo te rescató, te ha dado una santificación, y ahora busca que tú cambies las cosas que hay en ti. Santificación progresiva.
Cada uno de nosotros hay tantas cosas que deberíamos de cambiar. Hay cosas que nosotros nos hemos aferrado. Y especialmente esto lo digo cuando ya tienes varios años como cristiano. Pasan los años en tu vida cristiana y sí, el primer gozo de ser cristiano, este primer gozo, sí, dejaste algunas cosas, una mala vestimenta, unos malos amigos, las malas palabras, comenzó tu caminar de una manera distinta y en eso se empezó a ver cambios, pero después como que le pones ahí en el stand-by, ahí le pones como en el neutro y ahí te la pasas viviendo la vida cristiana y ya no creces, Déjame decirte algo, eso es anormal. Todo cristiano debe ir de gloria en gloria conforme a la imagen de Cristo. Y déjame decirte algo, Cristo es luz. Juan está observando y dice, bueno, yo puedo describirles de Cristo, de mi Señor, de aquel el cual yo me recosté en su costado, de aquel en el cual oí sus palabras. Él es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Y todo cristiano entonces debe entender que la vida cristiana debe aprenderse a vivir cerca de Dios. Cerca de Dios. Aquellos que tenemos ya varios años y pasando de 10 años especialmente en la vida cristiana, a veces nos acostumbramos ya a ciertas cosas. A veces nos acostumbramos ya a vivir de una manera en la cual pues es normal. Pues sí, ya no le pego a la esposa, pero le grito. Es que sí, cuando fui salvo, pues sí, antes sí le daba y todo eso y hasta le compré unas gafas para que no se le viera ahí los ojos. Pero ahora que soy cristiano, bueno, ya no le pego. Gloria a Dios. Pero todavía le gritas, la maltratas, la humillas, todavía la pisoteas, hablando no literalmente. Todavía te burlas de ella, todavía no has aprendido a cuidar de ella como un vaso más frágil. Eso es porque andamos en la santidad progresiva. Hermano, debes entender que Dios quiere que cambies cosas que hay en tu vida. Y cada uno de los que estamos aquí debemos entender que hay cosas que ya nos acostumbramos. Conocí a un muchacho hace tiempo y este muchacho vi muchos cambios en su vida cuando él fue salvo y dejó muchísimas cosas. Él venía de muchos vicios, de droga, de tomar, de tantas cosas así. Y después de ver algunas predicaciones en internet, y hay que tener cuidado a veces con lo que uno ve, este muchacho dijo, oiga pastor, fíjese, mire, encontré en una iglesia un tal predicador estuvo diciendo pues que ya no debemos tomar, pero dice que es una buena opción tomar cerveza sin alcohol, pues esa no hace daño. Pues ¿qué tiene de malo? Pues ya no me embriaga en vino en el cual hay disolución, dice. Ya no miro el vino cuando rojea, no, pues, pero esta cervecita pues se ve algo nuevo. Y ese pastor lo dijo. Qué tremendo y qué terrible error de los siervos de Dios. Porque tenemos nosotros como siervos de Dios una tremenda responsabilidad y eso es predicar santidad. La tarea que tenemos nosotros, y dice la palabra de Dios ahí en Efesios capítulo número 4, aquellos que somos ministros o predicadores o pastores, una de las tareas que tenemos, dice la escritura en el versículo 11, y él mismo hablando de Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y mire esto, a fin de perfeccionar ¿a quién? A los santos. Es decir, mira hermano, a veces tú te vas a molestar con los predicadores. A veces te vas a molestar porque el pastor va a tocar cierto tema, ciertas cosas que a lo mejor te fue a visitar y no porque ande con malicia, sino porque el Espíritu Santo nos reveló algo que debemos nosotros anunciar, que Dios es luz y que no hay ningunas tinieblas en él. Y yo como predicador, como pastor, tengo la tremenda tarea de llevar a toda la iglesia a la imagen de Cristo. Ahora yo me pregunto, ¿Cristo es enojón? No. Algunos dicen, no, es que sí, Cristo hizo un azote de cuerdas ahí y se enojó. No compares eso. No hay ningunas tinieblas en él. Y la tarea del predicador entonces es hacer que toda la iglesia pueda aprender sobre la persona de Dios, sobre sus atributos, y deba entender que somos llamados a vivir en luz como Él está en luz. ¿Y qué conlleva? Que por ejemplo,
dejes la mala música. Que por ejemplo, aquellos jóvenes que todavía son tan influenciables y a veces agarran y con los audífonos y tienen ya las aplicaciones y todo eso. ¿Y qué escuchas? No, pues santo, santo, santo. ¿Cuál santo, santo, santo? A veces son puras canciones de Lady Gaga, de todas esas personas perversas o música cristiana contemporánea que solamente es sensual y que tiene los mismos ritmos que tiene la música del mundo y ahora todo este tipo de cosas. Hermano, debemos entender algo. Dios es luz y Él dice: no quiero que haya ningunas tinieblas en ti. ¿Quieres caminar conmigo? Debes entender algo. No puedes andar en tinieblas. Y joven, si tú quieres vivir para Dios, amar a Dios, honrar a Dios, glorificar el nombre de Dios, pasar a servir, cantar una música especial, tocar algún instrumento, ir a ganar almas, debes entender, amado joven y querido hermano, que Dios requiere de ti que vivas en santidad. Y eso es algo tremendo y muy difícil para algunos. Pero cuanto más cerca estés de Cristo, más podrás brillar a través de la luz que solo Él refleja. Cuando Moisés estaba allá en el monte, usted recordará que cuando él subía a la presencia de Dios y él iba y se quedaba allí en una ocasión 40 días y él descendía y se descendía, y dice la escritura que cuando él bajaba del monte, dice la palabra de Dios que su rostro era un rostro resplandeciente, su rostro cambiaba. Es decir, Dios es luz y ahora aquel que pasó tiempo con la luz, aquel que pasó tiempo con Dios, su rostro aún era diferente, su caminar era diferente, su andar era diferente, su pensar era diferente, su hablar era diferente, su conducir era diferente, porque reflejaba la gloria de Dios. Todo cristiano, mientras más pases tiempo en devoción con Dios, buscando su rostro, amándole a Él, sirviéndole a Él, glorificándole a Él, mira, más cerca estarás de Cristo y reflejarás no tu gloria, sino la gloria de aquel al cual le pertenece la gloria y la honra de Cristo. Y somos llamados como iglesia a vivir en santidad. Ahora, si estamos hablando de los 3 tiempos de santidad, la santidad inicial, yo soy salvo, Dios me viste de santidad, tengo seguridad de salvación. Ahora yo voy caminando en mi vida a lo largo de los años hasta que el Señor venga por mí o Él me llame a su presencia, santificación progresiva. Y ahora existe esto que se le conoce como la santificación final. Esta va aunada, va pegada a la glorificación. Esta santificación final es en el momento en el cual nosotros o muramos o el Señor venga por nosotros, en el cual Él quitará todo tipo de pecado y seremos semejante a la imagen de Él, a la gloria suya. Y allí nosotros ya no tendremos relación con el pecado. Ahí ya el Señor va a perfeccionar su obra, como dice en el libro de Filipenses. Y nosotros por fin viviremos fuera del pecado, sin relación a Él. Y viviremos ahora allá en el cielo toda la eternidad. Ahora, mire aquí, la santificación inicial es en un momento, en el momento en el cual tú crees. La santificación progresiva, todo un caminar de tu vida, serán 20 años, 30 años, 40, 50 años, los que el Señor permita. Pero la santificación final, aunada a la glorificación, se vive toda la eternidad. Eso es lo que Dios está buscando. Que usted y yo aprendamos aquí en la tierra a vivir como si ya fuéramos ciudadanos celestiales, lo cual lo somos. Lo cual usted y yo somos ciudadanos de allá de los cielos. Acuérdate que cuando creíste hubo gozo en el cielo por ti, pecador, cuando te arrepentiste. Acuérdate que allá tu nombre fue escrito en el libro de la vida. Acuérdate que tu ciudadanía está allá en los cielos y debes aprender a vivir como si estuvieras en la gloria aquí en la tierra. Solo pocos cristianos lo han llegado a hacer. ¿Por qué? Por causa del pecado. Si hablamos del pecado, el pecado entró en el mundo por un hombre. Y así el pecado fue transmitido de generación en generación hasta llegar a nosotros. El salmista David expresó diciendo: en pecado me concibió mi madre. No echándole la culpa allá a su mamá, sino haciéndonos entender que hay un pecado que nos impide vivir en santidad. Hermano, mientras tú más
le des rienda suelta a tu carne, más alejado estarás de Dios. Por eso la epístola a los Gálatas es importante, porque dice en Gálatas capítulo número 5, en el versículo número 16, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Mira esto, hay una naturaleza pecaminosa en ti y hay una naturaleza, podemos expresar, que Dios te ha dado en santidad. Y esta va a ser una lucha, una pelea en ti, una lucha que se va a llevar a cabo en nuestro interior. Dentro de nosotros estaremos batallando. Y hay personas a veces que dicen, bueno, será la voluntad de Dios que vaya a la iglesia. Mira, a mí a veces llegan a mi oficina hermanos que me llegan a pedir consejo. Y llegan a mi oficina, yo ahí sentado en mi escritorio, estoy ahí y hay preguntas que a veces me hacen y me dicen, pastor, ayúdeme a orar para ver si es la voluntad de Dios. Hay veces que termina la sesión en la cual he estado yo aconsejando y le digo, mire hermano, no, ni siquiera tiene que orar por esto. Dios sí quiere que usted lo haga. Pero a veces somos tan faltos, y discúlpeme la expresión, pero a veces somos faltos de discernimiento porque no hemos aprendido a estar más cerca de Dios. Cuando tú estás cerca de Dios, aprendes a vivir su voluntad, a andar en su voluntad, a caminar con Él, a reconocer lo que Él quiere en tu vida y en la vida de tu familia. Y eso es importante. Amados hermanos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. En esto podemos también conllevar, amados hermanos, que Dios va a pedir de cada uno de nosotros que vivamos en santidad. Mire por favor algunos textos de la Escritura. Primero vamos a Romanos capítulo número 12, Romanos 12, un versículo muy conocido. El apóstol Pablo dice así en Romanos 12, versículo número 1. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Algunas denominaciones se basan en la santidad de Dios, en decir que a Dios solo le importa lo interior. Y a decir, bueno, es que Dios lo que te cambió fue tu corazón, Él cambió tu mente y te ha dado la mente de Cristo. Él hizo cambios internos, pero aquí dice la Escritura, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, ¿qué? Vuestros cuerpos. Y luego dice en sacrificio. La palabra ahí sacrificio da la connotación o nos da a entender a un jolá. La palabra jolá en el hebreo es la palabra para holocausto. Había diferentes tipos de sacrificios en el Antiguo Testamento. Había ofrendas mecidas, había diferentes tipos de ofrendas que se daban en el Antiguo Testamento, pero había una especial, la cual se traía todo el animalito y todo era quemado, todo quemado, completamente quemado. Ese era un jolá, un completamente quemado. Ese es lo que nosotros conocemos como un holocausto. Y aquí dan la connotación diciendo, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en un jolá, en un todo quemado. Eso quiere decir, hermano, no nada más debemos darle el tiempo que nos sobra a Dios, nuestras obras a Dios. No, Él es digno de recibir la honra y la gloria y el honor, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, todo. Él es digno de que le entreguemos todo. ¿Por qué? Porque es un jolá a Dios, es un todo quemado a Dios. Eso es lo que Cristo hizo cuando vino a morir en la cruz del Calvario. Cristo vino a hacer un jolá para Dios el Padre, presentándose delante de Él y entregándose completamente por Él. Y Él murió por nuestros pecados, completamente se entregó. Y Cristo lo hizo así. Y ahora dice la Biblia, así que os ruego, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y ahí es donde a veces batallamos, porque a veces, hermanos y hermanas, es difícil usar corbata. ¿Por qué? Porque, no, ya viste, el pastor está sudando un montón. Y si hace calor, ¿para qué dicen que no? Pero miren, hermanos, yo recuerdo, miren, yo insisto, yo crecí en un ambiente no cristiano. Yo me acuerdo la primera vez que usé corbata en un culto. Yo fui salvo allá en Estados Unidos, una iglesia allá en Tennessee.
Y recuerdo que el hermano que me invitó a la iglesia hasta me compró una corbata. Y yo, ¿qué me querrá decir? Ni camisas tenía. Y llegando a la iglesia me regaló una camisa. De hecho me llevó a comprar una camisa, un saco y una corbata. Y yo, no, así estoy bien. No, así estoy bien. No, te la compro. Y me la compró a fuerza. Y ya la primer día ahí con corbata yo andaba ahí. Y creía que todos me veían. Me sentía bien incómodo. Decía, no hombre, yo era acostumbrado a usar shorts, pantalones cortos. Y ahí iba el primer día ahí todo. Nadie me pelaba, era una iglesia americana, nadie me pelaba. Pero ahí yo estaba y yo sentía que todas las miradas estaban sobre mí. Y estaba ahí, me sentía así un tanto avergonzado, así nunca había vestido yo corbata, saco. Pero la santidad, amados hermanos, es presentar no lo que yo quiera, lo que Dios requiere. Hermana, mira, por eso es que la santidad incluye el hecho de que no nada más los domingos que vienes a la iglesia vistas de una manera para Dios, sino también el lunes y el martes y el miércoles. Pero es que las modas, es que si usted viera mira, hermano, no vivimos para agradar a los hombres, vivimos para agradar a Dios. Y Dios requiere santidad. Santidad. Eso incluye varias cosas, amada hermana. Hay hermanas y hay inclusive denominaciones que logramos nosotros conocer. Por ejemplo, voy a usar un ejemplo muy vago tal vez, pero la luz del mundo. Visten con faldas abajo, sí, hasta aquí. Y dice en su enseñanza que Dios nos dio, o a las mujeres les dio este huesito de aquí para que se cubran hasta ahí. Y que Dios les dio este huesito de, bueno, a mí ya ni se me ve porque estoy gordito, pero a los que se les ve el huesito de aquí para que se cubran hasta acá. Y estos dos huesitos de aquí para que se cubran hasta acá. Y uno va y ve, bueno, yo nunca he ido a una de esas, pero se ve y he estudiado sectas y religiones. Y uno ve la manera en la que visten y sí, hasta abajo. Pero ¿cómo caminan? Ahora, ¿por qué? Porque sus vestidos son muy apretados, son muy justos. Ahí es donde podríamos nosotros correr el error, hermana, de traer inmoralidad a la iglesia. Cuando una hermana se viste de manera inadecuada, aunque traiga vestido, pero muy ajustado, muy apretado, mire, el hombre tiene un problema y es el ojo. Es el ojo. David, un hombre conforme al corazón de Dios, iba ahí en su terrado y dice la escritura que vio a una mujer. Y hermana, debes por eso tú cuidar, porque tu compromiso no es con el pastor, no es con la iglesia, tu compromiso es con Dios. Y Dios dice, sed santos. Y aquí dice, os ruego, hermanos míos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, y luego añade, agradable a Dios. Por eso, hermano y hermana, cuando tú vengas a la casa de Dios, debes verte en el espejo. Cómprate uno, hermana, dile a tu esposo que te compre, bueno, menos mi esposa, todas las demás sí. Es un espejo, vete en el espejo y tú di, ¿esta vestimenta le agrada a Dios o no? Porque miren, hermanos, las modas que hoy en día están usando los jóvenes, especialmente las señoritas, es tremendo. No voy a ver a nadie, pero déjeme decirle algo, hay unas modas que hoy en día las señoritas están usando un tipo de calzado que si hace 5 años se ponían, uno decía, ¡ay! Y se escandalizaba. Y hoy en día es lo más común. Hermano, por eso es no lo que me agrade a mí, no lo que le agrade a mi esposa, no lo que le agrade al esposo, no lo que le agrade a los hijos, sino presentarse como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y esa es la prueba de muchísimas otras cosas. Tienes tu automóvil y pones ahí algún CD y pones ahí cierto tipo de música. Tú examínalo, ¿esto le agrada a Dios? O si el Señor Jesucristo viniera como copiloto tuyo, ¿tú crees que dijera, a ver, súbele, a ver, échale?
El día de ayer estábamos sacando unas cosas y de hecho encontré yo unos CDs de música que fueron cuando yo conocí a Cristo. Y yo cuando conocí a Cristo fui a una librería allá en Estados Unidos y compré toda la música, todo, dije, deme toda la música cristiana que tenga. Y agarré un montonal de CDs, más de 100. Y ahí me dieron. Y el día de ayer venía yo con mi familia, mi esposa, mis hijos, íbamos a una conferencia de jóvenes y estábamos ahí y les dije, a ver, vamos a poner este CD. Y lo puse. Y el primero dije, está bien, qué bendición. Pero el segundo, el tercero, el cuarto, ¿saben lo que me dijo mi hijo? Andamos bien mundanos, papá. Y yo dije, sí, es que esta música fue cuando apenas iba iniciando. Y no se necesita mucho discernimiento, hermano. No se necesita mucho discernimiento. Pues es que, pastor, antes me gustaba el Chente Fernández y sí, ya se murió, pero todavía lo recuerdo y pues el Chente era el Chente. Y mire, pastor, pues aquí salió tal artista que canta como el Chente. No necesitas discernimiento para eso. Debes saber, hay cosas que ya no le agradan a Dios y que debes aprender a dejar. Debes aprender a desechar las obras de la carne. Y mira, amado hermano, hay cosas que como cristianos debemos analizar en nuestra vida. Porque déjeme decirle algo y debo terminar. El tiempo que me dieron se me terminó, pero debo terminar diciendo lo siguiente. Depende de lo que hagamos nosotros en esta generación, será lo bueno o malo que la siguiente generación va a hacer por Dios. Pregúntese, las siguientes generaciones, hablando de los adolescentes, de los niños, tal vez ya no hablando de los jóvenes, pero hablando de adolescentes y niños, ¿la siguiente generación va a ser mejor que nosotros en las cosas de Dios o no? ¿Sabe cómo anda la siguiente generación? Son dependientes del teléfono. Ya no pueden dejar el teléfono. Los adolescentes y niños, mira, se la pasan en videojuegos. Yo fui maestro de preparatoria por algún tiempo en un colegio cristiano. Hablando con algunos de los jóvenes allá, dando capillas y hablando con ellos, en una ocasión yo les dije, a ver, vamos a hacer un proyecto en el cual vamos a ver cuánto tiempo pasan en los videojuegos, porque yo noté que ese era un problema que había entre nuestros jóvenes en aquel tiempo. Y estoy hablando de varios años atrás. Y me acerqué con cada uno de los jóvenes y le dije, a ver, vas a notar cuánto tiempo pasas el día de hoy en los videojuegos y mañana traen el trabajo. ¿Sabe cuánto un muchacho trajo su proyecto? 12 horas. Yo le dije, ¿12 o 2? Me dice, no, 12. Y le digo, ¿y cómo pasas 12 si aquí en la escuela vienes y estás 8 horas? Duermes, se supone que otras 8. ¿Y cómo puedes estar? No me concuerda. Y me dijo esto, es que la noche es larga, pastor. Y le dije, ¿qué no duermes? Me dice, pues a veces sí. Pero es que a veces con los del grupo tenemos un concurso y ahí nos pasamos y se compran hasta pantallas especiales, asientos especiales, con lucecitas y un montón de cosas. Y miren la siguiente generación, ya no resplandece por la gloria de Cristo, resplandece por la pantalla, resplandece por el brillo del teléfono, pero por Cristo. Y esa es la siguiente generación que estamos forjando nosotros como cristianos. Es que no es la culpa de ellos, es que es nuestra responsabilidad. Amados hermanos, ¿cómo es que nosotros podemos ver a hombres y mujeres, por ejemplo, como fueron los Wesley? Si usted ha leído la historia de los hermanos Wesley y puede leer acerca de la mamá, se llamaba Susana Wesley, y ver todo lo que esa mujer virtuosa hacía por sus hijos en devoción, en buscar el rostro de Dios, en enseñarles a sus hijos, y vamos a ver la responsabilidad que tenían. Pero hoy en día, miren, no tenemos tiempo para los hijos. Es que mejor vámonos al club de chulis y gordis, y allá que me pinten las uñas, y allá en el spa, y aquí en esto, y lo otro y aquello. Y la vida devocional de tus hijos,
¿Y por qué como padres de familia no podemos ni siquiera tener un devocional con los hijos y enseñarles que Dios es santo y que no hay tinieblas en Él, y que cuando sean expuestos a cosas pecaminosas ellos aprendan a decir que no? Hermano, esa es la responsabilidad de los padres. Miren, a veces disculpen por esto, pero a veces miren, hermanos, cómo le celebramos a nuestros hijos y sus cuartos, cómo los tenemos. Queremos que nuestro hijo sea luz, que camine en luz. Pero ya van a ser tu hijo. Sí, mira, le voy a poner aquí de las princesas. ¿Sabes lo que le estás enseñando? Cosas del mundo. Eso es la piñata de mi hijo, y mandas a traer hasta botargas. Y la piñata de esto. Y las canciones. Mi hijo, fuimos con mis hijos apenas a ahí tenemos un colegio cristiano pequeño, y fuimos a una salida a un parque. Íbamos en un trenecito y iba una canción de Tatiana. Es hora de aprender inglés, decía. No, hombre, mis hijos rápido. Y llegaron a la casa y es tiempo de aprender inglés, y la tonadita y todo. Y yo dije, bien rápido. Bien rápido. Es que mira, hermano, la naturaleza de nosotros ya es así. Ya es así. Ya somos inclinados al mal, ya es nuestra naturaleza. No debes ni buscar algo exterior, ya tu propia naturaleza es así, una naturaleza caída. Pero Dios dice, si quieres andar conmigo, no debes andar en tinieblas. Y eso conlleva muchas cosas. Conlleva muchas cosas. Ya que los vi que se enojaron, déjeme decirle algo: Dios es santo en todo lo que hace. La iglesia necesita ser el lugar de santidad, donde el nombre de Dios sea proclamado y exaltado. Hoy en día, miren, hermanos, hay tantos movimientos cristianos que hoy en día hasta ya no le llaman iglesias, ¿verdad? Ya le llaman centro de esto y de aquello. Estaba yo una vez allá en Hermosillo y estábamos en unas conferencias, y mientras nos llevaban a comer, a cenar, ya era de noche, y después vimos un lugar que decía ahí esta palabra, note, decía Santro. Santro. Oh, sí, es que este lugar, dijo el que nos llevaba, es un lugar que es una iglesia, pero por las noches es un antro. Santro. Y lo mantienen así, y lo llevan así. Pero como es dedicado al Señor, pues dan puras músicas cristiana contemporánea, y dan cerveza sin alcohol y esto y lo otro, y sí andan bailando por aquí como chapulines, brincando por aquí y por allá, y todo eso, pero es algo de santo. Es que es una iglesia. Y mira, hermano, vivimos en tiempos en donde hay muchos lugares que debería de quitárseles el nombre de iglesia, porque no proclaman la santidad de Dios. No lo de moda es que ya el pastor ¿cómo va, verdad? No, pues el saco ya es muy anticuado para los pastores. No, ya saco no lo voy a hacer, pero es más sin corbata. Y como somos amigos, vamos a remangarnos las mangas aquí, y usar pantalones más primaverales, con zapatitos como de golf, y zapatitos así, y esto y lo otro. Y ¿sabe lo que busca? Hacer a Dios como es el mundo. Y eso es un error. La iglesia debe ser el lugar en donde, como dice la escritura, y Dios le dijo ahí a Moisés cuando llegó a la zarza allá en Horeb, y Dios le dijo: hey Moisés, espérate, el lugar donde tú vas a estar, tierra santa es, quita el calzado de tus pies.
Y miren, amados hermanos, así debería de ser la manera en la cual el cristiano debe venir, con esa devoción, con esa santidad. Me voy a vestir para Dios, voy a andar para Dios, voy a caminar con Dios, voy a hablar por Dios, voy a hacer mis tareas, mis proyectos, todo para la honra y gloria de Dios. ¿Por qué? Porque el lugar, la iglesia, es un lugar santo donde el nombre de Dios debe ser exaltado y glorificado. Y cuando yo venga a cantarle himnos, no voy a cantar nada más para quedar bien con un hermano y que me oiga mi voz aquí de Pavarotti y todo eso. No, yo vengo para cantar y adorar a un Dios santo. Y como cantaban los ángeles diciendo santo, 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 de igual manera nosotros debemos adorar y exaltar el nombre de Dios, porque déjeme decirle algo, el Señor es digno en todo lo que hace. La escritura dice acerca de los ángeles que cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú, oh Dios, nos has librado y te fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, y note esto porque esto es increíble, diciendo: el cordero que fue inmolado, él es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y dice la escritura que todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y aún debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que hay en ellos, oí decir, dice Juan, al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Miren, hermanos, Dios es digno. Dios es digno de que aprendas a dedicar tu cuerpo en una dedicación, que le dediques tu mente, tus ojos, tu ser entero, porque Él es digno, Él es santo y no hay ningunas tinieblas en Él. Y la iglesia debe ser un lugar donde se exalte la santidad de Dios. Por eso, amados hermanos, debemos considerar qué áreas en mi vida puedo cambiar para la honra y la gloria de Dios. ¿Batallas con algún pecado? ¿Vives todavía aquí en esta santificación progresiva? Ve cambiando de gloria en gloria. Ve desechando aquellas cosas que te están estorbando y aprende a vivir para Dios. El hecho de venir a la iglesia, amados hermanos, debe ser sencillamente para nosotros un momento en el cual, de lo ya leído en nuestra propia casa, vamos a ser exhortados. Vamos a ser nosotros tal vez amonestados, consolados. Pero si viene de la Escritura, recuerda, Dios es luz y te ha dado este bendito libro que dice en el Salmo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Porque Él es luz y quiere que ande yo en luz, y me ha dejado su palabra para que a través de ella yo pueda conocerle más. Hermanos, qué tremenda bendición. Por ejemplo, hace un rato que decía el hermano Obed de tener un instituto bíblico. No sé si las clases pudieran estar o estén abiertas para hermanos de la iglesia, pero sería algo bueno aprender y tomar en línea alguna clase sobre algo, sobre alguna epístola, sobre algún libro, sobre crecimiento, sobre hogar cristiano, porque todos los cristianos necesitamos seguir creciendo conforme a la gloria de Cristo. Que Dios te ayude y nos ayude a cada uno de nosotros a poder vivir cada vez más para la honra de Dios. Vamos a orar. Señor,